Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes este espacio y presentarles nuestro trabajo que toma como casos las viviendas ferroviarias de la localidad de Palmira, en Mendoza, y los talleres ferroviarios de Tafí Viejo en Tucumán, y se enmarca en nuestro proyecto de investigación de la Universidad de Congreso y comparte a su vez tema con un proyecto de la Universidad Nacional de Tucumán. Mediante este estudio pretendemos verificar un sistema de catalogación que facilite el registro de los conjuntos, identificando sus valores patrimoniales, urbano-arquitectónicos, histórico-testimoniales y paisajístico-ambientales, a determinar tanto en el espacio urbano como en las unidades habitacionales. Los poblados para obreros ferroviarios en Argentina fueron enclaves construidos o financiados por las empresas ferroviarias del país, en su mayoría de origen inglés, para el alojamiento de su personal y de localización vecina a su lugar de trabajo. La política habitacional de estas empresas seguía los lineamientos de los trade unions británicos, y en líneas generales estas urbanizaciones constituyen un componente fundamental del conjunto fábrica con villa obrera, es decir, un verdadero sistema social que integraba en un mismo espacio las actividades productivas y la reproducción social de los trabajadores. A partir de 1890 y como consecuencia del aumento del movimiento de trenes debido al impulso de las actividades agrícolas y ganaderas, se levantaron las primeras colonias obreras dependientes de los talleres de reparación y mantenimiento de vías férreas, locomotoras y vagones. En ese sentido, diversos fueron los planteos urbanos utilizados y la elección tipológica de las viviendas. Sin embargo, pueden señalarse las características comunes en todos estos poblados obreros. Pero por un lado estaban localizados en áreas rurales o suburbanas con escasa población, aledaños a los talleres, almacenes, estaciones y vías férreas. Tenían una estructuración urbana con trama de crecimiento longitudinal, jerarquizada por la categoría de empleo. Tenían una dotación de alumbrado, energía eléctrica, agua potable, cloacas provistas por la empresa independiente de la red general, valoración de las áreas verdes dentro del barrio, que incluyen equipamiento deportivo, social o cultural exclusivo para el personal ferroviario. Y asimismo podemos diferenciar, de acuerdo a los habitantes de estas urbanizaciones, dos grandes grupos de vivienda. Por un lado, las viviendas del personal jerárquico, ya sea administradores, jefes de estación, jefes de talleres, jefes de almacenes, inspectores, que se implantaban en grandes lotes parquizados y constituían volúmenes aislados de gran categoría constructiva. Por otro lado, las viviendas destinadas al personal subalterno, como soltero o de tránsito, por ejemplo, los maquinistas, que se agrupaban en tiras o en bloques. En todos los casos enunciados se utilizó un sistema constructivo modular, preferentemente seriado, de volúmenes netos o ornamentados con la tracería de madera o crestería de hierro. El primer caso que vamos a abordar se encuentra en la región noroeste del país, en la provincia de Tucumán, y lo constituye la Villa Obrera de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, que fue construida en 1907 a solicitud del gobierno de la nación por la empresa Dubois Fischer, y estaba destinado a los empleados y obreros que prestaban servicio en los talleres ferroviarios del Estado. Y la estricta normativa regulatoria que permaneció vigente hasta la decadencia de la fábrica posibilitó el mantenimiento inalterado hasta el día de hoy del factor de ocupación del suelo, y aún pueden leerse, pese a algunas modificaciones sufridas en un número reducido de viviendas, las tres tipologías construidas en la primera mitad del siglo XX, tal como lo establecían los planos urbanos y arquitectónicos de la época. Se conservan en su mayoría veredas, alborados, las alturas, materiales, señaléticas, alineaciones o retranqueos que dan las características homogéneas a una percepción espacial, remitiéndonos directamente al ambiente urbano que se vivía en la época de esplendor de estos talleres ferroviarios en Tafí Viejo. En las viviendas predomina un lenguaje sencillo de fachadas sin revestimiento, con bloques de cemento a la vista, remates con molduras rectas que evidencian su filiación neoclásica tardía, con galerías de chapas o crestería de madera que se mixturan con la tradición funcional de los ferrocarriles ingleses. Podemos concluir entonces que este paisaje urbano generado por las viviendas tiene una fuerte impronta, y su conjunto de edificaciones es potencialmente valorable como patrimonio modesto. Esta Villa Obrera mantiene el equipamiento institucional, educacional, comunitario que posee desde sus orígenes. En la región Cuyo, el ferrocarril motivó un impacto sin precedentes en Mendoza,
Palmira, una localidad de la zona este, cumplió un importante rol en el desarrollo económico regional, ya que a partir de 1901 concentró un importante centro distribuidor de cargas diseñado por Bush para el Ferrocarril Pacífico. Al crearse secciones estratégicas como vías y obras, depósito de locomotoras, material remolcado y departamentos de dirección ejecutiva, la construcción de viviendas se llevó a cabo en diferentes sectores del predio. Así, en el polígono noreste, donde se desarrollaban las tareas de vías y obras, se ubicó la colonia Plantel, mientras que en el sector noroeste se ubicó la colonia Tracción. Este estudio concreto se centra en el barrio Colonia Plantel por ser el más antiguo, ya que data de 1908 y su registro de propiedad es aún más antiguo que el mismo poblado de Palmira. Esta urbanización se estructuraba originalmente siguiendo la forma de un triángulo escaleno y presentaba una diferenciación en el patrón de ocupación residencial que aún hoy puede identificarse. Por un lado se observan 9 tiras de viviendas que forman un manzanamiento rectangular dividido en 3 lotes contiguos. Estas manzanas, a su vez, se disponen en forma paralela hacia el lado sur del trazado y se encuentran separadas por 5 calles dirección norte-sur y un pasaje más angosto en dirección este-oeste. De acuerdo a los testimonios, este sector estaba destinado al alojamiento del personal subalterno, soltero o de tránsito. Hacia el lado menor del triángulo, en el sector oeste, se observa otro tipo de ocupación con volúmenes constructivos exentos, rodeados de espacio verde, destinados a los empleados ferroviarios de mayor jerarquía. Presentan mayores dimensiones y partidos diferentes con adición de volúmenes arquitectónicos que dan cuenta de su rango jerárquico, tales como galerías y chimeneas. En la zona central del triángulo se observa el área verde del poblado, sitio de implantación y desarrollo de las actividades extralaborales, es decir, aquellas de índole sociocultural y deportivas. En cuanto a las características estilísticas de las viviendas, en las viviendas de los operarios, es decir, la tipología de tira, podemos observar una estrecha relación con el funcionalismo constructivo y modular británico, el predominio del ladrillo industrializado que queda a la vista y le otorga un carácter distintivo al envolvente exterior, que a su vez sostiene un sistema de techumbre conformado por tirantes de madera con cubierta de chapa canalada. La fachada presenta una modulación constante de aberturas que intercala puertas y ventanas resueltas con tracería de madera, y la horizontalidad de las tiras se ve enfatizada por un zócalo de hormigón a modo de basamento. Las viviendas del personal jerárquico, por su lado, utilizan también el mismo ladrillo industrializado, que se destacan los techos imponentes que resaltan en el paisaje urbano con sus notables pendientes, cubiertas con teja francesa y detalles de cenefas en madera, además de desagües de hierro fundido, carpintería de pinotea y detalles de herrería de mayor factura que dan cuenta justamente de la diferenciación del rango. La identificación del patrimonio urbano y arquitectónico existente se realizó a partir del completo relevamiento efectuado por el equipo de trabajo, compuesto por especialistas, asesores, investigadores y estudiantes. Se diseñó un plan estructurado en 4 etapas. En primer lugar, se realizó una aproximación a los aspectos teóricos involucrados con el objeto de lograr definiciones concretas. De igual manera, se abordó el marco legal y normativo, consulta de archivos y fuentes, estudio de censos y estadísticas disponibles, entre otros, y también se realizó una aproximación a los sectores seleccionados para iniciar las tareas de relevamiento y el trabajo de campo, que incluyó entrevistas que permitieron reconstruir la memoria oral. A partir de esto se procedió al diseño de fichas específicas para el relevamiento con el objeto de recabar información determinante y poder abordar esta comparación entre ambos casos. El objetivo era arribar a un diagnóstico individual y compartido. De esta forma se pretenden establecer variantes e invariantes entre ambos casos y aproximarnos a algunas pautas preliminares de manejo. En ese sentido, se trabajó con 4 fichas elaboradas especialmente para este trabajo de campo. La ficha 1 contiene los datos de aproximación al sector en distintas escalas, así como también los datos de propiedad originaria actual, años de construcción, posibles intervenciones, datos de superficies, dimensiones del terreno, edificaciones estudiadas, y se acompañan de fotos descriptivas. La ficha 2, aquí se consigna el material técnico elaborado a partir del relevamiento métrico. A falta de planos antiguos que permitan la verificación de los modelos originales, se elaboraron esquemas de aproximación a partir del relato de los vecinos. Esto permite revelar las transformaciones de las propiedades que han recibido a lo largo del tiempo.
Una ficha 3, que contiene los datos recopilados a partir del relevamiento de la materialidad y el estado de conservación, tanto del bloque original como de las ampliaciones, y la ficha 4, que es el último documento que trata sobre la valoración patrimonial y el diagnóstico, que contiene una evaluación acerca del estado de conservación, el grado de deterioro, los niveles de protección, el grado de integridad del bien. Se retoman los esquemas urbanos arquitectónicos con el objeto de verificar las transformaciones sustanciales y recomendar los elementos a proteger clasificados en relación al paisaje, al ámbito urbano, a los rasgos arquitectónicos, al patrimonio mueble e inmaterial. A modo de conclusión, con el fin de lograr una comprensión integral y contribuir al fortalecimiento de la identidad regional y cultural de la región, resulta fundamental reconocer y valorar aquellas modestas construcciones de acompañamiento que, no al encontrarse tan sociabilizadas, corren el riesgo de sufrir alteraciones o ser sustituidas, perdiéndose elementos fundamentales para la comprensión del sistema productivo del ferrocarril. En ambos casos, el proceso de regresión ferroviaria que experimentó la Argentina a partir de 1955 impactó en el proceso de transferencia de la titularidad de dominio de las viviendas, que se llevó a cabo mediante operatorias discontinuas que en el tiempo se tornaron muy complejas y burocráticas. Sumado al hecho de que la privatización del sistema ferroviario en la década del 90 generó la segregación, fragmentación física, social y de todos estos conjuntos ferroviarios que dejaron a los barrios obreros en una situación marginal y periférica. Esto trajo como consecuencia ocupaciones indiscriminadas de terreno, descuido de los espacios comunes, hacinamiento, descontrol, posterior derogación de las reglamentaciones urbanas por parte de la administración ferroviaria. Consideramos que este tipo de relevamientos y catálogos valorativos constituyen herramientas muy necesarias a los fines de contribuir a la gestión de políticas y elaboración de normativas de protección patrimonial. Los recursos materiales e inmateriales que componen a ambas colonias ferroviarias constituyen potenciales muy valiosos que se encuentran en peligro y corren riesgo de sufrir alteraciones irreversibles, por lo que es necesario gestionar acciones de protección, rehabilitación y puesta en valor con una mirada integral, que pueden combinarse con operatorias novedosas de mejoramiento y rehabilitación de las viviendas y el equipamiento comunitario, y posibilitar de esta manera la conservación de la memoria colectiva y aportar de esta forma al desarrollo local. Muchas gracias. Muchas gracias.